Luis Pardo, el bandolero más entrañable de la historia del Perú. Luis Pardo Noboa es uno de los más importantes personajes populares del tránsito del siglo XIX al siglo XX en el Perú. Una época marcada por los grandes inventos, la reconstrucción nacional, la república aristocrática y la industrialización, así como el resurgimiento de la clase obrera. Luis Pardo, el bandolero, inspiró a la prensa, a la literatura nacional, no solo por el hecho de sembrar temor y admiración en los caminos de la Sierra Norte del Perú, sino por su compromiso social con los pobres, con quienes repartía el botín que obtenía del asalto a los ricos y poderosos. Nació un 19 de agosto de 1874 en Chiquián, Ancash, y perteneció a una familia de hacendados, políticos y montoneros. El ambiente social donde vivió fue un periodo difícil, posterior a la guerra con Chile. Su abuelo, que llegó a ser alcalde de Chiquián, y junto a su padre, participaron en las montoneras de Cáceres, Augusto Durán y la revuelta de Atusparias y Uchcupedro en la región Ancash. Su familia fue dueña del Fundo Pacal, lugar de residencia de este gran personaje. Pero, ¿cómo se volvió bandolero? Fue tras la muerte a traición de su padre, que era subprefecto de Chiquián, en una disputa de tierras perpetrada por los apetitos del cura y un grupo de gamonales de Yacya. Su madre falleció poco tiempo después por la tristeza. Fue criado por su abuelo, realizando sus estudios secundarios en el Colegio Guadalupe de Lima. Se unió sentimentalmente a Zoila Tapia, una bella pastora, a quien la llamaba cariñosamente Andarita, nombre de una flor silvestre regional. Fue el mayor de 5 hermanos. Oficialmente no tuvo hijos, pero hay versiones que le atribuyen 7. Luis Pardo cobró venganza, luego se enroló en la montonera cacerista, capturado y luego liberado, se convirtió desde ese momento en el terror de los hacendados del norte del Perú. Bastaba la denuncia de que en tal hacienda se hubiera cometido un abuso contra algún indígena para que Luis Pardo se hiciera presente, conminándolos a dar trato justo a los trabajadores. Muchos de los defendidos se unieron a su causa justiciera y juntos atacaban a sus opresores, a quienes imponían cupos que luego, según cuentan, distribuía entre los más necesitados. El mito y la fama como revolucionario y justiciero social se extendió en los pueblos que lo veían en un Robin Hood de los Andes. Las autoridades ordenaron entonces su captura, y si todos los relatos orales que hablan de Luis Pardo a comienzos del siglo pasado fueron ciertos, este hombre tenía pues el don de la ubicuidad. Lo veían al mismo tiempo en diferentes lugares. Era un bandolero fantasma y casi no hay pueblo en la zona norte de los Andes que no tenga una historia, una aventura que contar sobre él. Por aquí pasó, fue la frase recurrente de esos tiempos. Perseguido, huye a Chile, específicamente a Iquique, donde trabaja para una salitrera de capitales británicos. Allí, debido a sus reclamos, es sometido a las torturas del cepo. Se convierte entonces en un anarquista político al entrar en contacto con el naciente sindicalismo chileno, siendo uno de los organizadores de la multitudinaria manifestación que terminó con la masacre de Santa María de Iquique, donde murieron más de 3.600 personas. Regresó al Perú en noviembre de 1908. Desde Lima se organizó entonces un contingente de gendarmería liderado por Álvaro Toro Mazote para su captura. Se unieron las prefecturas de Ancash, Lima y Cerro de Pasco. Sería la cacería humana más grande del siglo XX en el Perú. Luis Pardo Noboa fue acorralado un 5 de enero de 1909 en el pueblo de Cajacay, en Ancash, junto a Celedonio Gamarra. La gendarmería y el pueblo alcoholizado por los hacendados lo atacan ferozmente. Luis Pardo se defiende valientemente pese a la superioridad de sus enemigos. Se refugia en un acantilado, pero al ser incendiado el lugar y para evitar caer en manos de la multitud, se hace paso valientemente entre sus atacantes. Se arroja por el barranco al río. Su cuerpo inerte es rematado de un balazo en la cabeza y otro en el corazón. Tras su muerte, Pardo se convirtió en una leyenda. El 23 de septiembre de 1909
se publica en el Tunante del poeta Abelardo Gamarra el canto a Luis Pardo, que en 11 décimas cuenta la vida de Luis Pardo y la de sus padres y la de Andarita. El naciente cine mudo peruano también le rinde homenaje en 1927 y se estrena Luis Pardo, uno de los hitos en la historia de la cinematografía en el Perú. Su memoria fue reivindicada en 1955 cuando su pueblito Chiquián lo declaró hijo ilustre y benefactor de los pobres. Se erigió además un monumento en su honor en la Plaza de Armas de esa localidad. Se compusieron canciones como El Bandolero del Norte, compuesto e interpretado por el trovador andino, Luis Pardo o Andarita, Vals de la Guardia Vieja, interpretado por Montes y Manrique, y varios conjuntos musicales de todos los tiempos, entre ellos Los Troveros Criollos, cuya letra rezaba: por eso es que yo quiero al niño, amo y respeto al anciano, al indio que es como mi hermano, le doy todo mi cariño. Yo tengo el alma de armiño, cuando veo que se explota, toda mi cólera brota y de tristeza me indigno, cual una araña maligna que hoy aplasto con mi bota. Yo soy, señores, Luis Pardo, el famoso bandolero.